El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Familia, feliz y bendecido miércoles 6 de julio y les traigo la alegría del Evangelio para este día y quiero ofrecer esta reflexión por cada uno de ustedes, por sus necesidades, colocando en esta palabra su salud, colocando en esta palabra el trabajo, colocando en esta palabra la familia, colocando en esta palabra la vida personal de cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea verdadera luz, el Espíritu Santo haga que esta palabra sea alimento, el Espíritu Santo haga que esta palabra sea fortaleza para nuestra vida. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 10, versículo 1 al 7 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a la tierra de paganos, no entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, en la quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, realizada en el año 2007 en Aparecida, Brasil, el lema de esa conferencia fue discípulos y misioneros. Y en ese lema se resume toda la vida cristiana, y en ese lema está lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo debe traernos y tiene que traernos. En ese lema está resumido el Evangelio también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque discípulos, porque todos estamos llamados a recibir con alegría, con amor, con misericordia, con fe, el mensaje de la palabra de Dios. Y misioneros, porque todos estamos llamados también a transmitir con alegría, con fe, con amor, el mensaje que recibimos, es decir, la palabra de Dios. Es decir, no nos podemos quedar con el Evangelio que hemos recibido. Hoy en el Evangelio Jesús envía a los 12 y son muchas las veces que Jesús envía a sus discípulos. Hagamos un recuento más o menos de las veces que Jesús envía a sus discípulos. Hoy envía a sus discípulos, hoy envía a 12 y los envía con esta restricción: no vayan a los paganos, es decir, no vayan a los de fuera del territorio judío, sino vayan solamente a las ovejas descarriadas de Israel. Pero recordemos que en Lucas 10, el evangelio que leíamos el domingo, Jesús envía a un grupo más grande, envía 72 y los envía con esta indicación: vayan a los lugares donde voy a ir. Es decir, los envió a donde todavía Jesús no había ido. Recordemos, en Pentecostés el envío es evidente. Jesús envía allí en Pentecostés a todo el mundo. Aquí el envío es para todo el mundo. Pero la pregunta que nos surge de este evangelio de hoy es: ¿por qué esta restricción de Jesús? ¿Por qué Jesús les dice a los 12 que solamente vayan a los israelitas, es decir, a las ovejas descarriadas de Israel, y les prohíbe que vayan a los paganos, es decir, les prohíbe que vayan a los de fuera del territorio de Israel? Y la respuesta es fidelidad y misericordia. Fidelidad, ¿por qué? Porque Dios, que había prometido en el Antiguo Testamento acompañar, cuidar, proteger, guiar, sanar, liberar a su pueblo, cumple su palabra, cumple su promesa. Además, segundo, porque nos quiere mostrar el Evangelio de hoy
que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento al pueblo judío es el mismo Dios que trae nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Dios revelado en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. No es un Dios diferente, es el mismo Dios. Dios es fiel. Pero ahora, por esa misericordia y por ese amor, ese mensaje que el pueblo de Israel recibe, ese mensaje de salvación que solamente era para el pueblo de Israel, por el amor y la misericordia de Dios, ese mensaje también llega a todos. Es decir, ese mensaje trasciende fronteras. Ese mensaje no solamente se queda en el territorio de Israel, ese mensaje no se queda solamente en un grupito, sino que ese mensaje llega a todos nosotros, ustedes y yo, querida familia, que no somos judíos, que no somos del territorio de Israel, somos paganos. Es decir, porque somos de fuera del territorio de Israel, y ese mensaje entonces llega a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza fundamental aquí del Evangelio? Vea, nosotros debemos tener total y plena confianza en Dios, en sus promesas, en su amor, en su misericordia, porque Él no falla. Nosotros fallamos, todos fallamos, pero Dios nunca, nunca nos va a fallar. ¿Por qué? Porque es eterno y fiel en su amor. Familia, feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande para todos.